Mucho hemos hablado de cómo producir más, de cómo generar más, de cómo hacer más, pero poco hemos hablado de cómo proteger tu suelo. El día de hoy tenemos uno de los temas de los que menos se habla, pero son muy importantes y pueden ayudar a aumentar tu productividad y a proteger tu patrimonio. Hoy vamos a hablar de los cultivos de cobertura y de la rotación de cultivos. La rotación de cultivos y los cultivos de cobertura son dos estrategias que ayudan en la agricultura sostenible a proteger nuestro suelo. Vamos a empezar hablando primero que nada de los cultivos de cobertura. ¿Qué son y para qué sirven? Los cultivos de cobertura son cultivos que se siembran entre, después o antes de las cosechas principales. Por ejemplo, un productor de maíz que siembra maíz en la temporada regular y en invierno, si no va a producir nada, pone algo en el suelo pensado estratégicamente para proteger el suelo durante esa época y así evitar, por ejemplo, la erosión o también incluso ayudar a mejorar la estructura del suelo, a lo mejor agregar algún nutriente como el nitrógeno a la tierra, pero esto realizado por el cultivo que se va a agregar, ya que actúan como una alfombra protectora que nos ayuda a proteger esta parte. Una técnica que se puede utilizar también complementaria con el de los cultivos de cobertura es la de la rotación de cultivos. La rotación de cultivos, como su nombre lo dice, es cambiar de cultivos en una parcela o en una misma zona y no siempre sembrar lo mismo, lo que nos permite varias cosas. En primer lugar, reducir la presión de las enfermedades que le afectan a un cultivo. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos ahorita y tenemos un video de eso para que lo revisen, un problema fuerte con el tema del fusarium. Para reducir esa carga, una de las estrategias que puede funcionar es rotar el cultivo que se pone en ese mismo lugar por un cultivo donde el fusarium no sea un problema. Esto ayuda a reducir esa presión y esa carga sobre el suelo y a que después cuando volvamos a sembrar maíz no sea un problema tan fuerte. Por otro lado, nos ayuda también a producir otra cosa y a reponer mientras producimos ese otro producto los nutrientes que se utilizaron por el cultivo anterior. Vamos a poner un ejemplo. La alfalfa, como en el campo en el que estamos ahorita, es un cultivo que fija mucho nitrógeno. Por otro lado, por ejemplo, el cultivo del maíz es un cultivo que requiere de mucho nitrógeno. Entonces, mientras que aquí se sembró maíz en un momento, ahorita se está sembrando alfalfa para reponer esos nutrientes y para ayudarle al suelo. Y finalmente, también como con los cultivos de cobertura, a mejorar la estructura del suelo mismo. Estas dos prácticas de las que estamos hablando, los cultivos de cobertura y por otro lado la rotación de cultivos, ¿sí? Son dos técnicas que te van a ayudar sobre todo a dos cosas. En primer lugar, le vas a ayudar a la humanidad, le vas a ayudar a ti mismo y le vas a ayudar a las generaciones futuras porque vamos a estar cuidando el medio ambiente. Y en segundo lugar, si lo quieres ver de una forma más personal y más próxima, porque hay que decirlo, el mexicano casi nunca está preocupado por proteger y está más preocupado por producir, por generar, por hacer, por ganar, ¿sí? Vas a cuidar tu patrimonio, vas a cuidar el patrimonio de tus hijos y de tu familia y les vas a permitir a las nuevas generaciones, ¿sí?, que vengan incluso de tu misma casa a poder tener un lugar donde también ellos puedan producir, puedan generar y puedan hacer al final del día valor. ¿Esto cómo funciona? Bueno, porque los cultivos de cobertura o los cultivos o la rotación de cultivos ayudan sobre todo y principalmente a protegernos de la erosión, de carcomer, de quitar, de reducir la capa cultivable del suelo que nosotros tenemos para producir. Aunque nosotros vemos el suelo como si fuera algo eterno, como si nunca se acabara, en realidad es un recurso que no es renovable. Una vez que un suelo se termina, cuesta mucho trabajo volver a ponerlo en condiciones para que vuelva a ser fértil, porque es fértil por un proceso muy largo en el que la naturaleza se encargó de que hubiese una capa que tú hoy puedas utilizar para generar alimento y para darle y servir a la sociedad mediante tu trabajo, que es la agricultura. Por otro lado, también vas a proteger el medio ambiente, permitiendo que ecosistemas y diferentes especies de plantas puedan permanecer en un mismo lugar. Y por otro lado, vas a cuidar también tu patrimonio y vas a cuidar el medio ambiente porque vas a reducir la carga de las enfermedades, de las plagas, por ejemplo, ¿no?, que se permean o que se quedan en un mismo campo. Por ejemplo, cuando uno produce maíz durante mucho tiempo, muchas veces repetitivamente, que es una de las causas del fusarium, este problema cada vez se vuelve más fuerte
El hecho, por ejemplo, de que tú rotes el cultivo y en vez de producir maíz en un solo lugar y luego lo produzcas en otro y donde producías maíz tengas otra cosa, por ejemplo, como aquí alfalfa, ayuda a que la carga de ese hongo se reduzca muchísimo. Como un ejemplo. Y así cuando vuelvan a poner maíz en este lugar, no solamente la carga del fusarium va a ser menor, sino que además la alfalfa, por ejemplo, es una planta que fija nitrógeno en el suelo. Y el maíz, por otro lado, es un gran consumidor del nitrógeno. Entonces vas a permitir tener un muy buen cultivo del maíz con un menos riesgo a que le afecten enfermedades que no vas a poder tratar. Además de esto, ¿no? Pues evitamos, por ejemplo, que haya erosiones, que haya cuencas hidrográficas, que haya diferentes problemas que al final van mermando y van terminando con nuestro suelo. Entonces, piensa en tu futuro, piensa en el futuro de los que vienen, piensa en tu patrimonio, protégelo y pues intenta implementar este tipo de prácticas en tu producción agrícola. Ahora, ¿qué tipo de cultivos podemos rotar? O si vamos a hablar solamente de cultivos de cobertura, ¿qué tipo de cultivos podemos utilizar? Y antes que eso, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? La rotación de cultivos es utilizar, como ya lo mencionamos, un terreno para una cosa diferente a la que había antes. Un cultivo de cobertura, ¿cuál es la diferencia? Es exactamente lo mismo, pero ese cultivo de cobertura simplemente es para que haya algo en el suelo, mientras que no estás produciendo lo que principalmente produces. Es decir, yo soy un productor que principalmente produce maíz, voy a poner algo en el suelo para que no se erosione y para cuidarlo, mientras que yo vuelvo a meter maíz. Mientras que la rotación de cultivos sería, yo produzco maíz en esta tabla, el próximo año, los próximos 2 años voy a producir otra cosa y donde producía, vamos a suponer, alfalfa, voy a producir ahora maíz y luego voy a cambiar. Esa es la rotación. Pero son dos técnicas que se pueden complementar pues perfectamente bien, ¿no? ¿Qué tipo de cultivos podemos utilizar para sembrar, por ejemplo, si somos productores de maíz, como cultivos de cobertura o como rotación de cultivos? Bueno, pues uno de los más comunes es la alfalfa. Este terreno que tenemos aquí es de un rancho lechero donde se produce maíz, pero después se rota junto con la alfalfa. La alfalfa, como ya mencionamos, es un cultivo que fija nitrógeno, le ayuda a las producciones de maíz y reduce la carga de enfermedades del maíz, por ejemplo, en temas de fusarium y otros que le pueden afectar mucho. ¿Cuál sería a lo mejor la desventaja de la alfalfa? Que es un cultivo que utiliza mucha agua. O sea, hay que medir un poco también cuáles son nuestras capacidades en este tema para ver si es un cultivo que de manera sustentable también podemos producir, porque si no, a lo mejor estamos solucionando un problema, pero estamos provocando otro. Sin mencionar que la alfalfa puede estar o pueden hacérsele varios cortes y puede estar mucho tiempo en el suelo sin la necesidad de quitarla de la tierra, ¿no? Otro cultivo que normalmente se utiliza mucho, sobre todo también por los lecheros o por las personas que quieren producir algo en invierno, es la avena. La avena es un cultivo que es extremadamente benéfico para la tierra porque ayuda a limpiarla y a reducir mucho la carga de varias cosas que le afectan después a cultivos también como el maíz. Sin mencionar que esta avena se puede o reintegrarse o se puede vender como un forraje adicional o se puede adicionar a nuestra dieta siendo un importante ingrediente para proveer de proteínas, por ejemplo, al ganado y cosas de este estilo, ¿no? Un cultivo, por ejemplo, que se utiliza, también se puede utilizar como forraje, pero normalmente se utiliza simplemente como cultivo de cobertura y luego se vuelve a adicionar al suelo, por ejemplo, es el trébol. Esta es una tendencia que es muy poco frecuente, pero es una tendencia que se está estudiando que es extremadamente benéfica para el suelo. El sembrar trébol, en vez de dejar el suelo pelón y dejar el suelo así durante las épocas donde no tenemos nada, es algo que puede ayudar mucho porque es un cultivo que es bastante resistente y por otro lado también ayuda a fijar mucho nitrógeno. Y existen algunos estudios donde se ha empezado a implementar o se implementa como forraje o como dieta también para el ganado. Se puede utilizar de esta manera. Es poco frecuente y luego es un poco difícil, sobre todo en esta zona del Bajío, conseguir la semilla, pero es algo que se puede hacer. Otro que normalmente se siembra también como cultivo de cobertura o como rotación de cultivos, por ejemplo, es el triticale. Este se utiliza más en el tema de invierno, por ejemplo. En invierno, cuando no se puede sembrar, lo mismo pasa con la avena, cuando no se puede sembrar maíz, siembran muchas veces triticale, ¿no? Que es una combinación entre el trigo y el centeno
Y bueno, esto sobre todo ayuda a mejorar la estructura del suelo y si se reintegra, pues es una gran cantidad de nutrientes, ¿no? Ahora, yo sé que ahorita muchos de ustedes al ver este video están pensando, pues es que yo voy a tener que gastar diésel, tiempo en sembrar en la parcela, trabajo, en poner otro cultivo y si lo reintegro no me voy a ganar nada. Pues aparentemente, pero creo que el objetivo de este video sobre todo es llevar a tu cabeza la posibilidad y que tú pienses en la posibilidad de hacer este tipo de cosas porque el beneficio de proteger la tierra en la que tú cultivas creo que es extremadamente valiosa y creo que es muy poco valorada. Si tú te quedas sin tu suelo te vas a quedar sin nada prácticamente. Y por otro lado te puedo garantizar que el hecho de que tú mejores el suelo en el que produces te va a ayudar a tener muchos mejores resultados y a generar mucho más en tu siguiente cosecha, sin mencionar que te vas a gastar menos en fertilizantes, en, ¿cómo se llama? En a lo mejor manejo integrado de plagas, en pesticidas y vas a ayudarle al medio ambiente y le vas a ayudar al final al mundo a que sea un poquito mejor y eso creo que nos beneficia tanto a ti de forma personal como al resto de las personas que dependemos de ti, de tu trabajo para alimentarnos y para vivir, ¿no? Entonces piensen en eso, razónenlo, pregunten, ¿no? Hay muchas maneras en las que además tú puedes tener este tipo de buenas prácticas sin perjudicar tu productividad, pero pues se necesita estudiarlas, se necesita buscar la manera y se necesita encontrar la forma en la que yo lo voy a hacer de manera particular en mi sistema de producción. Y bueno, este fue otro de nuestros videos con el fin de acercar hasta ustedes las mejores alternativas, las mejores prácticas, las mejores opciones para que a ustedes les vaya mejor, información confiable y de calidad que les permita tener mejores resultados. Y bueno, nos vemos en la siguiente. No se olviden de darle like, de suscribirse al canal, de compartir este tipo de contenido para que llegue a más gente. Nos vemos a la próxima y que les vaya a todo dar.